A mí me gustó mucho la etapa de la universidad aquí en la Autónoma y elegí químicas porque era de las ciencias que más me gustaban, que tenía mucha razón y a la vez tenía un profundo conocimiento de cómo es la naturaleza. Y en cuanto descubrí en primero de carrera lo que era la química de la vida, que es la bioquímica, a mí aquello ya me fascinó y dije, bueno, esto va a ser mi pasión. Y por eso hice la especialidad de bioquímica aquí en la Autónoma, en un momento en que quienes eran los profesores de bioquímica eran los punteros en investigación en bioquímica y biología molecular en España, y fue un lujo de especialidad aquella especialidad aquí. Yo cuando acabé bioquímica en la Autónoma tuve la suerte de poder empezar a hacer investigación en la misma Autónoma, en el Centro de Biología Molecular, y estuve aquí haciendo toda la tesis durante 5 años más o menos. Ya empecé con virus en aquel momento y mi tesis era empezar con una vacuna, y desde entonces he seguido trabajando en ese campo. Para conocer cómo combatir un virus hay que conocer cómo funciona nuestro sistema inmunitario, y por eso fue mi evolución. Estuve en Alemania, estuve también después en el Instituto de Salud Carlos III, 19 años, y después volví aquí al campus de la Autónoma, al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, intentando entender cómo defendernos lo mejor posible de las infecciones. Me dedico fundamentalmente a la investigación, doy algunas clases de cursos de máster o conferencias invitadas en distintos sitios, pero mi labor fundamental es llevar un grupo de investigación, proyectos de investigación competitivos, formación de estudiantes de doctorado. Llevo en la Autónoma 12 años de vuelta y el acceso a los estudiantes de la Autónoma es fantástico porque están muy bien formados de distintos grados, y esa es la labor del día a día, concentrarnos en entender cómo funciona, qué ocurre en las células infectadas, cómo nuestro sistema inmunitario las reconoce, las elimina y de esa manera combate las infecciones. Siempre mi horizonte ha sido entenderlo para desarrollar mejores vacunas. La plataforma se fundó el 11 de marzo de 2020, el mismo día que se declaró la pandemia, y participan grupos de investigación de todos los ámbitos, desde las matemáticas a la filosofía, de la economía a la nanotecnología. Es una riqueza tremenda que las universidades también tienen, el poder acceder a personas con una formación tan distinta, con un conocimiento tan profundo, y la interacción y las sinergias que surgen entre ellas ha permitido que el enfoque de las plataformas sea muy eficaz y muy enriquecedor para todo el mundo. Una plataforma de investigación multidisciplinar tiene una riqueza especial en momentos de pandemia, pero cuando se enfrenta uno a cualquier reto nuevo, tiene la ventaja de que hay expertos en otros temas que te pueden orientar por dónde va. Gracias a ello se progresa más rápidamente y además se evitan los sesgos que uno, que lleva mucho tiempo en un campo en particular, acaba incorporando y no sabiendo combatir, no siendo consciente de ellos. Cuando empezó la pandemia yo llevaba haciendo divulgación 7 u 8 años en círculos minoritarios, pero muy diversos, y veía que la ciencia interesaba mucho a la gente y veía que era una responsabilidad hacer divulgación sobre las vacunas, sobre generar confianza en las vacunas, explicar todo lo posible sobre las vacunas. Y por eso, cuando surgió la pandemia y empecé a detectar que los científicos no estaban entendiendo lo que pasaba, yo empecé a explicar a los científicos, a compañeros científicos, qué es lo que ocurría. Mis explicaciones, sin yo buscarlo, saltaron y se hicieron virales por WhatsApp, por Facebook, y me empezaron a llamar de los medios de comunicación. Seguí en ello, no porque yo lo buscase, sino porque ellos me buscaban a mí, y un poco por responsabilidad. Mi segunda motivación para seguir dando la cara fue el que hubiese un modelo de mujer científica también, que viesen que éramos personas razonablemente normales y que pudiesen las familias, los amigos, entender a las chicas que les gusta la ciencia y apoyarlas. El futuro profesional de las personas está evolucionando mucho y se van a crear muchos empleos nuevos, y muchos de ellos van a tener que ver con una especialización en ciencias y tecnologías.
en ciencias y tecnologías que nos van a ayudar a enfrentar los retos del planeta, los retos de la sociedad, los retos tecnológicos o los retos incluso individuales y de salud. Por eso es muy importante que las chicas no se queden fuera de este tipo de carreras más científicas y más tecnológicas, porque no nos podemos permitir como sociedad perderlas a ellas. Sería un retroceso para la sociedad, sería un retroceso para la igualdad. Antes de la pandemia ya intentamos organizar un equipo de trabajo en toda Europa para ganar confianza en las vacunas en el resto de Europa, porque Europa está en una situación peor que España. Y eso se ha reflejado claramente en cómo han sido las campañas de vacunación en Europa durante la pandemia. España teníamos una madurez y una sensatez muy importante en el campo de las vacunas y por eso la vacunación ha sido más exitosa a nivel de campaña y a nivel de cada uno de los ciudadanos yéndonos a vacunar. Cuando un agente infeccioso entra en la población humana en general es para quedarse. Este virus, el SARS-2, se quedará con nosotros, pero es cierto que no es el virus más tremendo de la historia, es un virus que no se contagia tanto como otros y es un virus que es mucho menos letal que otros, como por ejemplo el virus del SIDA. Sin embargo, ahora mismo, como nos ha infectado a todos, la situación ha sido grave durante la pandemia. Cuando este virus se quede ya de una manera más controlable, más predecible es la palabra más clara, este virus ya será endémico y podremos convivir con él. Dependiendo del grado de severidad que tenga en una población ya vacunada, con disponibilidad de antivirales para los grupos de más riesgo, será una enfermedad más importante que la gripe, menos importante que la gripe o incluso tan benigna como la que causan los otros coronavirus, que se llaman catarrales. Hace falta desarrollar vacunas más eficaces, más esterilizantes, que sean seguras. Eso viene del campo de la investigación. Hay mucho por hacer, hay muchas enfermedades infecciosas y esto tiene que ser, desde luego, un empuje importante. Se tienen que desarrollar, en primer lugar, del conocimiento aprendido con estas vacunas, vacunas que defiendan mejor de la gripe y de otros parásitos respiratorios, de manera que no haga falta una vacunación anual frente a la gripe, por ejemplo, pero también tenemos muchos agentes respiratorios sin los cuales viviríamos mejor. Hay que darnos cuenta de que las enfermedades infecciosas tienen más potencial de atacarnos de lo que creíamos, nos creíamos muy seguros. Yo creo que es muy importante encontrar soluciones que puedan prevenir enfermedades infecciosas de golpe, y creo que hemos aprendido con este virus la transmisión de los agentes respiratorios por los aerosoles, por el aire, y creo que debemos aprender a partir de la ciencia y la tecnología cómo hacer el aire más limpio para el futuro, de manera que si hay una próxima pandemia que es probable que venga por vía respiratoria, pero no es la única posible amenaza, que podamos estar mucho más protegidos, que de entrada tengamos entornos con el aire más filtrado, más renovado, más puro y que por lo tanto no estemos expuestos a esos agentes infecciosos. Además, un aire de ese tipo probablemente también nos libre de contaminantes ambientales. Creo que uno de los futuros en salud va a ser pasar de un aire sucio y ya respirado a un aire limpio. Igual que en el siglo XIX fue pasar de un agua contaminada por aguas residuales a un agua absolutamente potabilizada que ahorró muchas vidas. La universidad es un entorno muy amplio, con muchas especialidades diversas. Creo que sería muy importante que en los entornos de las universidades volviésemos a tener mucha más relación entre unas especialidades y otras, entre unas facultades y otras, porque trae una riqueza que la especialización nos ha hecho perder. Necesitamos ser especialistas en un campo, pero se tendría que fomentar desde la propia universidad la interacción entre distintos campos, porque surgen ideas y soluciones a retos que existen que de otra manera nunca se nos ocurrirían. El vínculo que se adquiere cuando se estudia la carrera es un vínculo muy especial con los compañeros, y mantener ese vínculo que se puede mantener toda la vida o recuperar toda la vida ayuda en cualquier momento a enfrentarse a algo profesionalmente, a un problema profesional que puede surgir recurriendo a compañeros que te pueden ayudar o incluso montando grandes proyectos juntos.